Ya sin más preámbulos y habiéndome extendido 15 minutos en el comienzo, le voy a dar la palabra al señor Horacio J. y la Bueno, señora Ada F. gracias por el, gracias por el honor. Eh, ya saben cuál es el título del tema que vamos a intentar desarrollar porque lo publiqué ahí en el grupo de WhatsApp. Y vamos a basar el tema en 3 lecturas, nada más. Voy a intentar grabarlo para que lo puedan, lo puedan retransmitir. ¿eh? Eh, Maru, por eso ya estuve preparándolo para que quede grabado, después lo voy a subir a YouTube, así lo podés retransmitir grabado y te da menos trabajo después retransmitirlo verbalmente, de todo modo hay que retransmitirlo. Eh, entonces el tema que vamos a desarrollar lo he titulado La predicación de gracia de Jesucristo. La predicación de gracia de Jesucristo, y vamos a leer un pasaje medio larguito en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Así que recurrimos a la Biblia de la abuela de la Maru y las otras para ver esa lectura. 3 lecturas básicamente importantes vamos a desarrollar hoy. Una de esas 3 lecturas es esta. Lucas 4:16, desde el 16 hasta el 30, y vamos a pedirle a Ada que nos lea esta escritura para comenzar con el estudio. Si lo tienen, arrancamos. ¿Ya está? Bien, entonces Ada pasa a leer. Vino a Nazaret, donde se había criado, está hablando de Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Bien. Si ustedes miran el versículo 22, de ahí saqué el título de este estudio, del versículo 22. Vieron el versículo 22, dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. En función de este versículo le puse como título La predicación de gracia
de Jesucristo. Entonces vamos a comenzar con el versículo 1. El versículo 1 dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado. Es muy importante notar esto, que en Nazaret era donde él se había criado, donde había pasado su niñez, donde había pasado su juventud, lo cual significa que era el lugar donde más lo conocían. Era el barrio, para nosotros era el barrio, el lugar donde él había pasado toda su infancia y su juventud, era el barrio, donde lo conocían todos los vecinos. Y dice que en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ustedes que están un poco más crecidos, y Jorge Díaz hace un rato dijo que él está presente todos los sábados en la enseñanza de la porción del Pentateuco, cosa que es cierto porque él escribe el comentario ahí en el Facebook del Pastor Enzo. Es importante la forma que tenía la reunión en la sinagoga. La reunión en la sinagoga era participativa. Cada semana estudiaban la parashá, o sea, la porción del Pentateuco, estudiaban la Haftará, o sea, el escrito de los profetas relacionados con la porción del Pentateuco, y era participativa. De ahí viene el concepto que toma el apóstol Pablo de la mutua edificación, de edificarse mutuamente, que es una reunión totalmente participativa, donde cada uno, sobre la base de la luz que va recibiendo, va contribuyendo a la edificación mutua, una reunión participativa. Tal es así de participativa que era que Jesús se levantó a leer. Vino, no estaba viviendo en Nazaret. Acuérdense, él estaba viviendo en Capernaum, que es donde él empezó a predicar, en Capernaum. Pero luego de ser bautizado a los 30 años, luego de estar 40 días en el desierto ayunando y ser tentado 3 veces por Satanás, ser probado, diría yo, por Dios, tentado por Satanás, y haber pasado esas tentaciones, haber pasado la prueba, él va a Capernaum y comienza a predicar el Evangelio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero Dios tiene un orden, Dios dijo: no se empieza por acá. Y después Jesús tuvo claro en ese sentido cuando él dijo: y me seréis testigos, ahí en Hechos capítulo 1, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, lo cual significa siempre el testimonio, siempre el sacerdocio, siempre nuestra función dentro del reino de Dios siempre comienza por casa. Entonces, por eso, a pesar de que ya no vivía más en Nazaret, Dios quiso respetar el orden de que comenzara su ministerio por casa. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y no solamente vino a casa, sino demostró su testimonio de congregarse cada fin de semana. Ahí está, en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme, dice, era su costumbre, conforme a su costumbre. Y la otra costumbre que tenía es que se levantaba a leer, se levantaba a participar, se levantaba a contribuir con la mutua edificación del cuerpo. Pero ¿qué es lo que predicaba Jesús? Porque justamente en esa porción que les tocó leer ese Shabbat, ese día de reposo, estaba relacionado con la Haftará, o sea, la lectura de los profetas, y esa lectura de los profetas estaba en el libro de Isaías. ¿Qué es lo que se levantó Jesús a leer? Exactamente lo que estaba escrito en la Haftará que correspondía a ese día de reposo, que era una escritura en Isaías. Y entonces él usó esa escritura para cumplir su ministerio, la misión que el Padre le había dado. ¿Cuál fue? Predicar el reino de Dios. Predicar el reino de Dios.
Pero notemos que para predicar el reino de Dios, lo primero que él tenía que tener era una vida ajustada a ese reino. Esa es la enseñanza que nos deja prima facie, o sea, en primer lugar, esta lectura. Fue a Nazaret donde se había criado, donde lo conocían, donde él tenía un testimonio que avalaba lo que él iba a predicar. Aunque después en el versículo 22 vamos a ver cuál fue el cuestionamiento, pero el cuestionamiento fue en cuanto a su familia y no a su testimonio. ¿Por qué? Porque su estilo de vida estaba de acuerdo con la voluntad de Dios y por eso podía venir al lugar donde más lo conocían, sabiendo que a esas personas no les quedaría otro remedio que dar buen testimonio de él. En segundo lugar, podemos decir que él sabía que el día de reposo no era solamente para descansar, sino que era un día plenamente consagrado al Señor. Muchas veces las personas piensan en el día de reposo como descanso, y el día de reposo muchas veces vemos que es el día más activo que tenemos en la semana, porque es un día totalmente consagrado a Dios, donde estudiamos su palabra, donde nos congregamos, donde predicamos el Evangelio, donde cantamos, donde nos edificamos mutuamente, donde tenemos todo un día, desde la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado, comenzando con la caída del sol del viernes, donde ejercemos nuestro sacerdocio en nuestra propia familia, y después al día siguiente seguimos todo el día estudiando la palabra y ejerciendo el sacerdocio en la familia de Dios y predicando el Evangelio. Y usted dice, no, pero eso no lo dice el Antiguo Testamento. No, era un día de reposo para descansar. No era un día de reposo para descansar. Si ustedes miran en Éxodo 31:15, está hablando de que era un día, a ver quién me lo dice, ¿un día qué? ¿Día qué? Éxodo 31:15, busquemos. Interesante. Y les dijo Moisés, cualquiera, números. Me fui, perdón. Bueno. 6 días se trabajará, más el séptimo día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Es un día de reposo, pero no para cruzar los dedos en la nuca, ponerse protector solar y tomar sol en la terraza. Es un día consagrado a Dios, un día para entenderlo claramente, ¿qué es el día de reposo? Porque muchos dicen, no, yo no, porque el descanso, y hay un cuestionamiento con el descanso, que no entendieron qué es lo que significa. El día séptimo día es un día consagrado a Dios, consagrado a Dios. Shabbat no quiere decir sábado, Shabbat quiere decir reposo activo. ¿Por qué activo? Porque es un día consagrado, como lo dice acá, un día de reposo consagrado a Dios. Es muy importante que vayamos entendiendo esto, que ese día es un día especial. Si uno lee en Génesis, en la creación, cuando Dios termina la creación, dice que Dios bendijo y apartó el día de reposo. Lo bendijo. Queremos un día bendito por Dios, es el séptimo día. Él lo bendijo y lo apartó. Ahora, ¿qué significa para nosotros? Significa un encuentro, una cita especial. Y dice, no, pero yo todos los días estoy en comunión con Dios. Sí, todos los días estás en comunión con Dios, pero tus pensamientos están en tus quehaceres, en tu trabajo, en las diversas cuestiones de la vida. Y un día Dios dice, yo quiero una cita semanal contigo. Quiero una cita semanal. Acuérdense cuando estábamos de novios. Todos los días pensábamos en nuestra novia. Todos los días pensábamos y nos acordábamos de ella y etcétera. Pero había una cita que teníamos con ella, un día o 2 días en la semana, qué sé yo, depende de lo lejos que vivíamos el uno del otro, y ese día era especial, a pesar de que pensábamos en ella todo el día y todos los días.
y estado en nuestro corazón todos los días. Así con Dios es lo mismo, pero hay un día de encuentro, un día de cita especial, un día apartado y bendecido por Dios. Ese es el séptimo día. Ese es el concepto del séptimo día y Jesús lo tenía muy claro. Él tenía la costumbre, dice ahí, de guardar ese día de reposo. La otra cosa que él sabía, que el reino de Dios es cuerpo. El reino es cuerpo. No hay redención individual y personal o iglesia personal. No, no, no. El reino de Dios es cuerpo. Es nación, es familia. Por eso no se quedaba en su casa, sino que tenía la costumbre de buscar la comunión con el resto del cuerpo para escudriñar la palabra de Dios. Por eso se levantó a leer. Y eso también contribuía a su buen testimonio. Porque dice, conforme a su costumbre, era su costumbre respetar la Torá de su padre, cumplir la Torá de su padre, ajustar su vida a la Torá de su padre. Es una costumbre que tenía de antes, de siempre, porque en esta ocasión recién había llegado a Nazaret, no era después que fue bautizado, no, de siempre él tuvo esa costumbre de respetar los mandamientos, las instrucciones de su padre. Y al levantarse a leer, él estaba demostrando que conocía la palabra de Dios y que era activo en cumplir su función para edificación dentro de la congregación. Si ustedes leen, porque es interesante que ustedes ya se estén reuniendo, que se estén congregando, no sé cómo será la organización en la zona norte, no sé cómo será la organización en la zona sur, pero es interesante que ya se empezando a congregar, y es interesante también que entendamos esto, de que en la reunión, cuando nos reunimos los miembros del cuerpo, los bautizados, lo hacemos para cumplir la función de mutua edificación dentro de la congregación, para edificarnos mutuamente, para darnos palabra, para alentarnos, para estimularnos al amor, a las buenas obras, a la fe, a no desfallecer. Miren 1 Corintios 14, 26. 1 Corintios 14, 26. Dice, ¿cómo dice? Dijo ese que no sabemos si era el doble o era él. ¿Y cómo dice? ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Listo. Respuesta para Pablo Mena. Respuesta para Pablo Mena. ¿Qué vamos a hacer cuando nos reunamos acá? En el lugar que sea, ahí en el medio del parque de la empresa, en el departamento con pared anaranjada, donde sea que se reúnan. ¿Qué hay? Mira, acá tenés la respuesta. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. El motivo de la reunión era en la que participó nuestro Redentor Jesucristo, era para la mutua edificación. Cada uno no iban a ver qué es lo que va a decir Horacio el verdadero o Horacio Junior. No. O Pablo Mena cuando le toque predicar de vuelta, o Hernán, o Jorge, o quien tenga que predicar. No. Cada uno iba y tenía algo para dar, algo. Aunque sea un versículo, aunque sea un salmo, aunque sea una palabra. Por eso está preguntando, ¿qué hay, hermanos, cuando os reunís? Cada uno va con algo para contribuir a la fe del otro, a la estimulación del otro, a la esperanza del otro, a la paciencia del otro. Entonces, las cosas que hizo Jesús se pueden reunir en dos frutos simples y elementales que produce alguien que ha decidido reconciliarse con Dios y entrar en su reino.
El primer fruto es el testimonio de su manera de vivir conforme al gobierno de Dios. Y el segundo fruto es el compromiso con el cuerpo de Cristo, es decir, con la familia de Dios, la congregación local. Eso como introducción. Ya está la introducción. Ahora vamos a meternos en el tema. ¿Cuál era la predicación de gracia? Porque ese es el título del tema, la predicación de gracia de Jesucristo. Era y sigue siendo muy simple. Vamos al versículo 18. ¿Lo tienen todavía o ya perdieron? ¿De dónde era? Lucas 4. Lucas 4. Entonces vamos a ir versículo por versículo, empezando por el 18. Les estoy perdonando unos cuantos, porque empezamos en el 16, pero vamos a arrancar el 18 para ver la predicación, específicamente cuál era la predicación de gracia de Jesucristo. El versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí empieza, el Espíritu del Señor, traducido como el Espíritu del Señor. Estoy seguro que Jesús no dijo, el Ruach Adonai, no habló en hebreo de esa manera. Con toda seguridad el Señor dijo, el Ruach Yahweh. Él conocía el nombre de su padre, como que Horacito dijera, el espíritu del pastor o el espíritu del contador, y está hablando de mí. No. Horacito va a decir el nombre mío. Y el hijo decía el nombre del padre. Solamente que estas traducciones a veces son medias tramposas, ¿no? Porque quieren quedar bien con los judíos que no nombran a Dios. Pero entendamos, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de mi Padre está sobre mí, porque yo soy el Hijo de Dios. Y Dios, cuando descendió su Espíritu en forma de paloma, corporizado en forma de paloma, cuando Jesús fue bautizado y descendió de las aguas del bautismo en el río Jordán, ese Espíritu de Dios estaba sobre él y fue confirmado como Hijo de Dios. Eso es lo que dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Después sigue diciendo, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Acuérdense que la palabra evangelio es una palabra griega que significa buenas noticias, buenas nuevas, buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio. Y él está diciendo que el Espíritu de su Padre lo ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me encanta. Me encanta porque el Espíritu Santo unge y envía. Unge y envía. Yo sé que muchos en la religión tradicional quieren recibir la unción, quieren tener la unción. Y la verdad que si les preguntas para qué quieres la unción, ni saben para qué. Para estimular las emociones, para caerse, levantarse, reírse, llorar, gritar. ¿Para qué querés la unción? Bueno, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, unge y envía. La presencia de Dios en nuestro corazón nos da propósito y sentido a nuestra vida. Pero es interesante que él está hablando que el Espíritu Santo de su Padre lo ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Los pobres son aquellos que no tienen nada para dar. Nada para dar. Estamos viviendo en una nación, en un país con cada vez más gente pobre. Y sabemos bien lo que eso significa. Significa que son personas que no tienen nada para dar. Ni siquiera tienen lo suficiente para ellos mismos. Ahora, Jesús dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y acá Jesús está hablando a los pobres. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que un pobre en espíritu es aquella persona que es consciente de su pobreza. Eso es lo que significa un pobre en espíritu. Alguien que es consciente de que no es dueño de nada. No es dueño de nada. ¿Qué tenés? ¿Tenés una cruz en la que venías manejando? Me encanta. Si sos un pobre en espíritu, vas a reconocer de que no es tuya. De que es de Dios y vos sos un administrador de algo que le pertenece a Dios. Cuando nosotros
adquirimos esa condición de pobre en espíritu, vamos a ser personas agradecidas. Porque vamos a tener la plena conciencia de que nada de lo que somos, ni de lo que tenemos, ni aún nuestro propio cuerpo, ni aún nuestra propia salud, ni aún nuestra propia trabajo, ni aún nuestra propia capacidad, ni aún nada nos pertenece, sino que todo es de Dios. Y acá, y eso homogeneiza. ¿Por qué homogeneiza? Entre los que tienen mucha plata y los que tienen poca plata. Pero al pobre se los desvaloriza. Y Jesús dijo, yo le vine a traer buenas noticias a los pobres. Vine a dar buenas nuevas a los pobres. Le vengo a dar a los pobres el sentido de que su vida tiene propósito, que su vida tiene sentido, que la presencia de Dios en su corazón, que pertenecer al reino de Dios le abre una perspectiva diferente, una esperanza diferente, la bendición de Dios sobre su vida. Estamos en el versículo 18. Quiero ajustarme más o menos al tiempo. Pues si no me entusiasmo y me pongo a desarrollar más el tema. Pero sigamos con el versículo 18. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Si tu corazón está dolido por algo, si está herido, si está roto, hoy es el día. Porque Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. El Salmo 147:3 dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué hermoso texto, qué hermoso versículo del Salmo. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dice, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Dice 2 Corintios 4, 3 y 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la luz de Cristo. Él ha venido a dar libertad. El diablo hace un trabajo extraordinario. Es un capo el tipo ese. Es un capo, es astuto, es inteligente. No duerme, encima no duerme. Descansa. Entonces, el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos, dice la Biblia. Ciega el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo. Acá Jesús dice, yo he venido a pregonar libertad a los cautivos. No importa cuál sea su cautiverio. No importa lo que lo tiene atado, no importa lo que lo tiene atado al pasado o a diferentes circunstancias. Yo he venido a pregonar libertad a los cautivos. Y más, sigue diciendo, me ha enviado a pregonar vista a los ciegos. Y realmente hemos estudiado, creo que en alguna de estas últimas lecciones, cuando Jesús vino a Jericó, y el ciego Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Le dio vista a los ciegos. Hay un par de milagros, 2 o 3 milagros, que nunca habían sido realizados en Israel. Nunca antes. Uno de los milagros que nunca había sido realizado en Israel fue que un ciego recuperara la vista. Porque era una de las señales de la venida del Mesías, del Hijo de Dios, que un ciego recuperara la vista. Otro de los milagros que nunca había sucedido era que un leproso fuese sanado. Otra señal del Mesías. Es interesante que cuando estaba el Sanedrín, los 70 jueces de Israel con el sumo sacerdote, el 71, reunidos, y el sumo sacerdote le estaba diciendo, este tipo ya nos tiene podrido, vamos a crucificarlo, vamos a matarlo, lo tenemos que eliminar. Jesús había mandado a 10 leprosos que le habían pedido que los sane, y le había dicho, vayan y muéstrense conforme a la Torah al sumo sacerdote para que el sacerdote determine que están sanos.
Y estaba el sumo sacerdote diciendo, a este tipo hay que matarlo, y le golpean la puerta y le dicen, acá hay 10 leprosos que acaba de sanar ese al que vos querés matar. Interesante, no es tema de esto, así que no me dejen irme ¿Cómo? por ahí Pero tampoco. una pregunta, ¿cómo Sí. puede ser que con tanta obra no le creyeron? Porque el poder político y la conveniencia de ellos y del sistema religioso era mucho más fuerte que las evidencias de que Jesús era el Mesías. Lamentablemente a ese nivel se ciega la mente del hombre. Es mi opinión, acá está el sabio, pero... Yo creo que se sentían que estaban boicoteando el sistema. Claro, Bien. claro. El sistema que se manifestaba en dos expresiones, en dos expresiones. Uno era poder y otro era dinero. Claro. Poder y dinero. Y ustedes que son todos pensantes y analistas de la realidad de las sociedades contemporáneas, ya saben lo que es el sistema basado en el poder y el dinero. El dinero. Andá a decirle a un sacerdote encumbrado como el que ustedes ya conocen que sabiendo lo que es la idolatría, vaya y se arrodilla ante una estatua de la reina del cielo. No lo quiero decir porque esto va a quedar grabado, después no quiero que me lo bochen en el YouTube cuando lo sube porque te analizan palabra por palabra. Y ustedes ya saben. ¿Y el tipo sabe o no sabe? Sí que sabe, es un teólogo. Lee la Biblia, claro. Es un teólogo. Es más, era amigo de unos cuantos pastores, amigos míos acá en Buenos Aires, que oraban con él todos los miércoles. Sabe. Sí que sabe. Pero ¿qué es lo que está incidiendo? El poder, El poder, el sistema. el sistema, el poder, el dinero. Y el sistema Poder, religioso. el dinero. Entonces, En la que le época de patearan al sumo sacerdote. ¿Saben lo que hacía el sumo sacerdote? Era Caifás y Anás. Uno era el suegro, otro era el yerno. Y se pasaban el poder. ¿Ustedes qué se creen? ¿Que inventaron ahora lo del uno pasarle el poder a su familiar más cercano? Era Anás y Caifás. Entonces una vez era sumo sacerdote Anás, otra vez Caifás. Y se lo pasaba a Anás y a Caifás. ¿Saben cuántos años pasó de eso? La corrupción, se llamó la corrupción del templo. Entonces Jesús iba contra el sistema, contra su seguridad. Era Roma que estaba respetando un órgano gubernamental de un pueblo sometido. Ahí voy, Vicky, ahí voy, ya vi el coso. Era Roma que estaba aguantando y sosteniendo y soportando un gobierno de un pueblo esclavizado, sometido. No se olviden que ellos habían sido invadidos por Roma. Y les aguantaba el Sanedrín, que era el órgano de gobierno de los judíos. Se los aguantaba Roma. Entonces, les había permitido conservar el poder. No se olviden que habían hecho la casa de su padre, la habían hecho cueva de mercaderes, cueva de ladrones. Y Jesús sacó el cinto y revolvió todo. Y sacó la mesa de los cambistas. Las primeras cuevas no son en Buenos Aires ni acá en Córdoba capital. Las primeras cuevas eran en el templo. Cuando cambiaban y hacían negocios con esos cambios. Entonces, ¿cómo lo van a admitir como el Mesías? A alguien que predicaba santidad. Vicky. No, por ahí ya me fui de lo que le iba a decir, pero Maru preguntó cómo puede ser. Adita hizo una reflexión muy, muy acertada, pero le quería agregarle que tenían el entendimiento cegado, que es lo que dice Corintios. Totalmente. Tenían el entendimiento cegado, Totalmente. para que no resplandezca la luz de Cristo. Sobre todo porque ellos habían establecido, ellos a través de la Torá, ¿no? La Torá habla de cuáles eran las características que tenía que tener el Mesías. Y ellos las sabían. Y ellos veían que en Jesús estaban cumpliendo un montón de esas señales mesiánicas. Que Jesús estaba haciendo cosas que el Mesías debía hacer. Y sin embargo, así todo, decidieron no creerle. Era peligroso para ellos. Obvio. Porque También si se enojaba el emperador, iban a perder todos los privilegios.
Su estatus. Entonces era peligroso. Y lo último que dice en el versículo 18 es, me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos. Vamos al versículo 19, me pide Maru ahí para que avancemos. Igual, una última acotación, Bien. qué actual, ¿no? Los intereses de unos pocos terminan influyendo Total. en millones de personas. Totalmente. Teléfono para vos, Mena. Versículo 19, Maru. Me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Si ustedes miran en el libro de Isaías, esta misma escritura que él leyó, no termina ahí. Él a propósito omitió lo que sigue. Pero no lo vamos a analizar, eso es más teológico. Él a propósito omitió lo que sigue. Él cerró acá, cerró en buenas noticias, en Evangelio. Me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Después viene el juicio, pero ahora no es el juicio, ahora es el tiempo de la gracia. Esta es la predicación de hoy. Ahora no es el juicio, por eso Jesús, lo que habla Isaías 61 es que está hablando del juicio también. Y Jesús cortó acá. No habló del juicio, porque ahora Jesús estaba predicando el Evangelio, estaba predicando que ahora es el tiempo de su gracia. Él estaba haciendo una predicación de pura gracia. Por eso 2 Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora es el día de salvación. Esto, Maru, esto, Pablo, está muy, muy bueno para predicar el Evangelio. Y decir a las personas, ahora, no mañana. Porque mañana no es nuestro. Mañana no vamos a saber si vamos a tener vida o no vamos a tener vida, en qué circunstancias vamos a estar. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo de la gracia, la oportunidad de buscar a Dios y hallarlo. El versículo 21, Mario, fíjate en la Biblia de tu abuela. A mí me encanta que tengas la Biblia de tu abuela, entonces por eso siempre te nombro a vos. El versículo 21, ¿ven? Ahí está la Biblia. Justo está toda marcada esta parte, no sé si le copó a mi abuela, pero está toda en rojo esta. Qué genial. Bueno, y que dé testimonio el otro. A ver, el otro que levanta la Biblia, que dé testimonio. ¿Por qué levanta la Biblia? Porque tengo la Biblia de mi abuela, yo también. Ay, claro, es la abuelita Luisa. ¡Qué Con la- copión! Con la letra Muy súper grande grande. la abuela de Maru también. No, esta es de la mía, que se la dejó a mi papá. Y mi Ajá. papá me la dejó a mí. ¿Sí? Bueno, vieron que ligó algo el último viaje. Ligó. Yo voy para regalar, no para que me regalen, dijo uno. Pero bueno, yo también rigué regalo, les aviso. Ligaste. Ligué Qué regalito. Qué Yo también regalito tengo la Biblia de mi abuela que la usó mi mamá y está toda marcada. La tengo también guardada. Qué divino, me encanta. Gracias a las abuelas de todos, Aguanten las abuelas. de todos ustedes. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. El versículo 21. Jesús, ¿qué dijo? Comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy es el día de volver a Dios. Hoy es tiempo de reconciliación. Hoy es tiempo de gracia. ¿Y cuál fue? Ahí para una respuesta interesante para Maru. ¿Cuál fue el resultado de su predicación de gracia? Porque acá no estamos hablando del Sanedrín ni del sumo sacerdote. No estamos hablando ni de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los escribas. Acá estamos hablando de la gente que iba a la reunión el fin de semana, el día de reposo, iba a reunirse en la sinagoga. ¿Cuál fue el resultado de la predicación de gracia? Vamos al versículo 22. El primer resultado. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Qué bárbaro, ¿no? Todos daban buen testimonio de él, no tenían nada que decir, nada malo que decir, él tenía buen testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia. Gracia quiere decir favor no merecido.
misericordia no merecida, amor no merecido, salvación no merecida, redención no merecida, una nueva oportunidad no merecida. Todo lo que termine con no merecido es gracia. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Vamos a saltar, por amor a los presentes, al versículo 28. A ver, en el versículo 28 dice una cosa contraria. Dice, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Todos en la sinagoga se llenaron de ira. Es impresionante. ¿Por qué? Porque pensaron que era el hijo de José, que los hermanos y la hermana vivían también ahí en Nazaret. Como que trataron de desacreditarlo, ¿no? De ningunearlo. Se pusieron a razonar. ¿Bien? Se pusieron a razonar. Dice, pero esto no puede ser, porque no es razonable. ¿Ve? ¿Por qué? El Hijo de Dios se hizo carne y murió por nuestra... ¿Ve? ¿Y cuántas veces les va a pasar esto cuando prediquen el Evangelio? Que se van a poner a razonar y a argumentarle con el razonamiento humano. Esto es lo que hicieron ellos. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira. El razonamiento humano no les permitió recibir la bendición. Es impresionante. El razonamiento humano les impidió recibir la bendición de Dios. La bendición de recibir la gracia que estaba predicando Jesús. Su propia lógica no les permitió creer. Dejaron de alcanzar la gracia de Dios porque lo que Jesús les ofrecía no entraba en sus estructuras mentales racionales. Me impresiona mucho eso. Saltemos al versículo 30. En el versículo 30 dice que Él pasó en medio de ellos y se fue. Pasó por medio de ellos, ¿por qué? Porque lo sacaron de la sinagoga, lo llevaron al precipicio ahí, al borde de la montaña, lo llevaron ahí al borde de la montaña para despeñarlo, para tirarlo por el precipicio y matarlo. Hay una simbología con el macho cabrío ¿cómo es? De Azazel. Mandaba a Azazel en la fiesta de expiación, pero no es el tema de hoy, no es teológico esto es la predicación de gracia, la predicación de gracia. Hoy está Jesús pasando por nuestra vida con su evangelio de gracia. Y el Salmo 95:7 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice la palabra de Dios que somos justificados por la emuná, por la fe, y que eso nos ha dado paz para con Dios y nos da firmeza para permanecer firmes en la gracia. Se lo voy a repetir y lo vamos a leer en la Biblia. Dice la Escritura, la palabra de Dios, en el libro de Romanos, que ustedes ya están buscando, el libro de Romanos capítulo 5, dice que somos justificados por la emuná y que eso nos ha dado paz para con Dios y nos da firmeza para permanecer firmes en la gracia. Esto es muy importante, permanecer firmes en la gracia. A ver, ¿quién lo lee? Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos glorificamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué bárbaro, ¿no? Somos justificados por la fe, por la emuná, por esa fe que es leal a nuestro Redentor. Justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Redentor Jesucristo. Pero Él nos ha dado por la fe entrada a esa gracia en la cual estamos firmes. Estar firmes en la gracia, es tomar cabal conocimiento de cuán grande es el favor de Dios. Voy otra vez. ¿Qué es estar firmes en la gracia? Estar firmes en la gracia es tomar cabal conciencia de cuán grande es el favor de Dios con nosotros y dejarnos llevar por el río de su amor, sin hacer cosa alguna que pueda ofender a Dios, que
que pueda romper su comunión. Ahora se los voy a explicar a esto, para ir terminando dentro de media hora. Yo me acuerdo cuando era chico, que tendría 11, 12 años, iba ahí a La Toma, en el río Cosquín, y La Toma tenía ahí una plataforma, que la tiene todavía, de cemento, y yo me tiraba ahí y hacía la plancha, y me dejaba llevar por la corriente de agua. Cerraba los ojos y hacía la plancha. Me sorprendía cuando abría los ojos de vuelta, o porque mi cabeza pegaba contra alguna piedra de la orilla contraria, o no, pero me encontraba en los lugares más diversos, más sorprendentes, porque me había llevado el agua. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Es hacer la plancha y dejarse llevar por el río de su amor. Dejarse llevar por el río de su amor. Ahora, para dejarse llevar por el río de su amor, no tengo que hacer nada que pueda ofender a Dios. Porque si en ese momento que estaba haciendo la plancha yo me ponía duro, me movía de determinada manera, me hundía. Entonces, dejarse llevar por el río del amor de Dios es no hacer cosa alguna que pueda ofender a Dios, que pueda romper esa comunión con Dios, que nos pueda apartar de su gracia. Y yo les voy a decir una cosa. Muchas personas dicen, no puedo ser santo. No se puede tener santidad. Les digo, sí se puede tener santidad. En esto consiste la verdadera santidad. La verdadera santidad consiste en apartarse de todo aquello que nos pueda separar de la gracia divina. De eso se trata la santidad. ¿Vieron? No se trata de aprender mandamientos de memoria y hacer fuerza para obedecerlos. Se trata de dejarse llevar por el amor de Dios. Apartarse de todo lo que nos pueda separar de esa gracia divina que hemos recibido. Esa es la única manera de ser santos. A modo de ejemplo vamos a considerar dos historias, ya que vengo bien con el tiempo. Dos historias vamos a considerar. Vamos a considerar primero la historia de la mujer adúltera a punto de ser apedreada, que recibió la gracia de Jesucristo. ¿Se acuerdan de esa historia? Si no se acuerdan, ya la leemos. Juan 8:2, y nos lee Ada del Juan 8, del 2 al 11. Juan 8:2 dice, y por la mañana volvió al templo, se refiere a Jesús, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda, Moisés, apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Interesante, ¿no? Esto nos va a enseñar algo con relación a la gracia y la santidad. Vemos en los versículos 3 y 4, que la mujer había sido sorprendida en el acto mismo del pecado. Luego en el versículo 5 leemos que la ley, la Torá de Moisés, establece la pena de muerte a tales mujeres, pero en el versículo 11 Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí
contradicciones impresionantes acá en esta lectura. Porque la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué razón esta mujer no iba a pecar más? ¿Qué motivo podría haber encontrado esta mujer a partir de ese momento para no volver a pecar? ¿Cuál sería su motivación? ¿Cuál sería su elemento impulsor? ¿La ley? ¿La Torá? Es obvio que la ley no era su motivación, porque ella conocía la ley, era judía, la conocía la Torá desde que nació. En la casa de los judíos se lee para allá una vez por año todo el Pentateuco, y al año siguiente otra vez, y al año siguiente otra vez. O sea, la conocía perfectamente. Pero es muy evidente que la Torá no le importaba, porque era una mujer adúltera. Hay una sola razón, una única razón, por la que esta mujer no iba a pecar más. La razón es porque había sentido en su vida la gracia de Dios y no la quería perder. Nada más que por eso. Porque había recibido en su vida algo que nunca antes había experimentado. Había recibido la gracia de Jesucristo, el favor no merecido. La ley dice que hay que apedrearla. Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que tenían la piedra en la mano para matarte apedreándote? Para lapidarte. ¿Dónde están? No están, Señor, se fueron. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ella recibió la gracia de nuestro Redentor y no la quería perder. Y por esa gracia había recibido el perdón, había recibido la justificación y la redención sin mérito propio alguno. Esa es la gracia. Hemos sido redimidos, hemos sido rescatados de nuestra manera de vivir por gracia, sin mérito propio, solamente por la fe. Otro caso les doy como ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo en Lucas 19, del 1 al 10. Vamos a ver el caso del hombre injusto que fue justificado solamente por gracia. A ver, el hombre injusto. Lucas 19, del 1 al 10, pasa a leer Ada. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Consideremos esta última historia para ver la gracia puesta de manifiesto. ¿Por qué alguien, cuando recibe la gracia, automáticamente es impulsado a la santidad? Automáticamente. Porque no quiere perder esa bendición, no quiere perder esa gracia, no quiere perder esa comunión. Vamos a considerar el desarrollo de esta historia de gracia de nuestro Redentor Jesucristo con un hombre que en Israel era considerado más pecador que los pecadores. En Israel había diferentes grados de pecadores. Estaban uno, los otros, y al final estaban los pecadores. Bueno, había diferentes grados de personas. Y al final estaban los pecadores. No estaban al final los pecadores. Para los judíos en esa época había un grado todavía más abajo que los pecadores. Estaban los pecadores, no era el último escalón. Había un escalón que era el subsuelo, más abajo que los pecadores. Eran los recaudadores de impuestos. Aquellos que recaudaban impuestos a sus hermanos para el imperio romano.
Eso eran peores que los pecadores. Este era un recaudador de impuestos. Y no sé si les suena que los recaudadores de impuestos eran corruptos. Eran corruptos. Los recaudadores de impuestos eran judíos que estaban sometidos, pero eran ricos. ¿Cómo un judío sometido se hacía rico? Recaudando impuestos y quedándose con los vueltos. Eran ricos todos. Un caso de esos recaudadores de impuestos era Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo. Estaba sentado al banco de los tributos, era un publicano, era un recaudador de impuestos. Jesús pasó y le dijo, sígueme, y él dejando el banco de los tributos siguió a Jesús. Bueno, acá tenemos a Zaqueo, otro inspector de la IRS, para no decir a alguna agencia argentina, vamos a usar a Yankee, un inspector de la IRS. Un recaudador de impuestos. La mira Marisa a Freddy. Bueno, el IRS es la FIP Yankee. Bien. Entonces, Jesús iba pasando por la ciudad. Jesús siempre está pasando, chicos. Jesús siempre está pasando. Nunca está lejos. Siempre está pasando. Depende de nosotros que nos toque y recibamos su bendición o no. Eso le hace acordar a Freddy una canción que se cantaba en las campañas de Anacondia. El hombre de Galilea va pasando, y deja lo que te toque y recibe su bendición. ¿Te acordás, Freddy, no? De esa canción. Bien, Jesús siempre está pasando. Depende de nosotros que nos toque y recibamos su bendición o no la recibamos. La segunda cosa que vemos es que Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Era jefe de los recaudadores de impuestos que pagaban sus hermanos, los judíos, para el imperio romano opresor. Zaqueo era rico porque era corrupto. En tercer lugar, Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Él quería ver, tenía curiosidad, porque tenía una necesidad insatisfecha. Tenía curiosidad porque tenía una necesidad insatisfecha, y esa necesidad no era material, sino espiritual, porque era rico, no tenía ninguna necesidad material, era espiritual. Zaqueo, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verlo, dice. Zaqueo no se quedó resignado con su necesidad insatisfecha. Si había una esperanza, él la quería encontrar. Zaqueo también era judío. Zaqueo también había leído desde la infancia Isaías, la Haftará de Isaías 55, 6 y 7, que dice, buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él no sabía lo que iba a suceder, pero tenía la necesidad de ver a Jesús. Por eso corrió y se subió a una higuera para verlo. Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, ¿ven la palabra? Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es el día de salvación, no mañana, no pasado, es hoy el día para cada uno de nosotros de recibir la gracia de Dios. Hoy. Ahora es tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación, hemos leído. Entonces Zaqueo descendió a prisa de la higuera y le recibió gozoso en su casa. Zaqueo recibió lo que estaba buscando. Y siempre recibimos lo que buscamos en Dios. Siempre. Porque la palabra nos dice, buscad y hallaréis. Y dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Porque Dios es un Padre amoroso, que si nuestros padres saben darnos buenas dádivas a nosotros, cuanto más nuestro Padre Celestial, dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Eso está en Lucas capítulo 11, del 9 al 13, y si no anotaron la cita, después van a tener que ver el video de vuelta, ¿sí? Y al ver esto, todos murmuraban. Otra vez los judíos murmurando, otra vez los seguidores de Jesús murmurando. Todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar
con un hombre pecador, más pecador que los pecadores. Zaqueo vio que su vieja vida lo ataba y lo arrastraba a perder la gracia que había recibido. ¿Escucharon eso? Zaqueo vio que su vieja vida lo ataba, lo tenía atado, lo tenía encadenado, y lo arrastraba a perder la gracia que había recibido de que Jesús entrara en su casa. Nosotros sabemos el texto que dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Eso está en Efesios 4, 22 al 24. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Miren lo que hizo Zaqueo. Esto es rarísimo, Maru. Esto es rarísimo, Hernán. Esto es rarísimo. ¿Saben lo que hizo? No lo hemos visto nunca nosotros. El recaudador de impuestos, rico, riquísimo, se puso en pie en la mesa donde estaba sentado el Señor y le dijo al Señor: he aquí, ahora la mitad de toda mi riqueza se la voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, que él sabía que sí, me guardé la otra mitad de la riqueza que tengo, para devolvérselo cuadruplicado. ¿Dice eso o no dice eso? Dice eso. He aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, que haga cola acá. Y se lo voy a devolver de cuadruplicado. Voy a perder todo, voy a entregar todo el producto de la corrupción. Se lo dijo al Señor. Hizo un compromiso con el Señor de cambiar de vida, de cambiar sus viejos frutos. Por eso Mateo 3:8 Jesús dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Miren, el primer fruto digno de arrepentimiento, el primer fruto que demostraba su santidad. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué causa Zaqueo hizo semejante cosa? La respuesta es porque no quería perder la gracia que había recibido. Simple y sencillamente. ¿Ven cómo la gracia nos lleva a vivir una vida en santidad? Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gracia del Señor es el favor no merecido que está a disposición de todos los que estábamos perdidos. La gracia de Dios está aún vigente hoy. Dios todavía está dando la oportunidad al ser humano de que lo busque y que lo encuentre. A ver quién lee para terminar Hechos 17, 26 y 27. Hechos 17, 26 y 27. No hay en las Biblias Hechos 17, ni en las Biblias recargadas por las santas abuelitas. Acá está. Y en su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, pero para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarse, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros. Dios nos da la oportunidad a todos de recibir su gracia. Dice acá que Dios ha fijado el periodo de nuestra vida, el límite de nuestro tiempo sobre esta tierra, con el objetivo de que le busquemos. Con un propósito. Dios dice: ¿para qué es mi vida? Bueno, una cosa es lo que nosotros determinamos de para qué es nuestra vida, y otra cosa es lo que Dios piensa para qué es nuestra vida. Dice: Dios te ha fijado el tiempo de tu vida y dónde vas a vivir y lo que vas a hacer, todo para darte la oportunidad de buscar a Dios. Dice: les ha prefijado el orden de los tiempos, leyó Gabriela. El orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Y le está diciendo: si en alguna manera palpando, ciego, aunque Satanás haya cegado nuestro entendimiento, aunque estemos ciegos, aunque sea palpando,
puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Recibamos la gracia de Dios y tengamos una vida tal que estemos aterrados de la posibilidad de perder la gracia de Dios que hemos recibido en nuestras vidas. Amén. Bueno, no mucho para agregar, ¿no? El impacto de seguirlo por lo que hizo por nosotros, ¿no? En algún momento, en una de las charlas que tuvimos, hablamos de su propósito para nosotros versus nuestro propósito para nosotros, de encontrarlo mientras que puede ser hallado. También hablamos de que Dios no te está buscando, si no ya te hubiera encontrado, sino que hay que ir a buscarlo mientras que puede ser hallado, y este es el tiempo de conducir a la gente a encontrar la gracia de Dios. La santidad como consecuencia del amor, y que la gracia compromete, ¿no? Pero compromete cuando uno entiende el efecto de la gracia, cuando uno entiende el valor de la gracia, cuando uno entiende que hay alguien que murió por mí y que dio todo por mí y que vino y que tuvo un plan para mí y que soy especial. Y ese es la buena noticia que tenemos para contar, ¿no? Que nuestra vida tiene valor, que nuestra vida tiene su propósito, que nuestra vida, que no somos producto de la casualidad. Y es lo que tenemos que seguir moviendo, hablando en términos de evangelismo, ¿no? Es muy difícil que una persona transforme su vida si no entiende que su vida tiene valor y que tuvo la gracia como que para que pueda responder con un cambio de vida. Porque todos sabemos qué está bien y qué está mal, aunque se van perdiendo algunos rangos ahora de qué está bien y qué está mal. Lo que es difícil muchas veces es hacer lo que está bien. Pero si entendemos como una devolución, como un agradecimiento hacerlo y no querer perder eso lindo, le da otro estatus a lo que es santidad. Así que es bastante lindo para comunicarlo a la gente que no lo conoce, ¿no? Y a la gente que lo está empezando a conocer. Marisa, Freddy, has levantado la mano. Tuyo. Bueno, la verdad que muy interesante la palabra de hoy. Nosotros esta mañana estuvimos leyendo un par de versículos en Proverbios y hablaba justamente de todo esto. Me quedo con el temor a perder la gracia de Dios. Eso es lo que más me impacta. Y a veces tenemos situaciones en la vida que resolver, pero cuando ponemos a Dios en el primer lugar por todo lo que hizo en nuestra vida, yo creo que ahí nos sumergimos a ese río, esa agua, y lo dejamos llevar por Él. Y ahí es donde entregamos y decimos, Señor, te entregamos esta situación para que tú la resuelvas, porque no quiero perder esa relación que yo tengo contigo. Cuando nosotros aprendemos eso, sabemos dónde estamos parados en Cristo. Y hoy día tuvimos esa conversación y la verdad que agradecido porque el Señor respondió. A veces demora la respuesta, pero respondió muy rápido. Oré porque me desperté a la madrugada y el Señor respondió, y le doy gracias a Dios por su palabra y por haberme contestado tan rápido y que mi pensamiento no estaba equivocado. Y nada, el temor de perder la gracia para mí es muy importante. En primer lugar, porque digo, Señor, todo lo que tengo todo es tuyo, nada es mío. Entonces, la verdad me sorprendió estas palabras, pastor, siempre agradecida. Gracias por bendecir mi vida. Gracias porque Dios le puso en su corazón esta palabra. Amén. Bueno, alineado con lo que dice mi esposa, ciertas
cuestiones, ¿no? En lo personal, en lo familiar, cuestiones que tienen que ver con el mundo que nosotros vamos entendiendo a medida que aprendemos, dónde estar y dónde no, pero más que nada es el para qué estar en un determinado lugar, porque de hecho Jesús iba a los lugares donde nadie quería ir. De hecho, no hay un milagro, pensando bien, así haciendo un escaneo rápido, no hay un milagro de sanación de la vista ni de sanar un leproso, porque eran inmundos. Y sin embargo, Jesús los sanaba. Quiere decir que más que estar si yo voy a un lugar determinado, tiene que haber un para qué. Si no, mejor ni estar. No por contaminarnos, sino para no estar lidiando con esa parte de que uno le falla al Señor. Ya todos los días le fallamos, y seguir agregando otras cuestiones agravaría, digamos, nuestro corazón, lo que sentimos. Por eso la charla, empezamos leyendo Proverbios y bueno, surgió algo y empezamos ya con no era una pelea, pero sí yo le decía, yo estoy tranquilo, pero ella estaba muy incómoda, muy inquieta, entonces bueno, la definición era el para qué. Si voy a estar en un lugar es el para qué, si no, prefiero resolverlo de otra manera. Es muy familiar, no lo puedo expresar. Excelente. Súper entendido de llevar a la práctica su propósito para nosotros donde nos movemos y el cuidado de su presencia, ¿no? De no despegarse de él, ¿no? Y no poner cosas en riesgo. Gracias, Freddy, gracias, Marisa. Maru. Bueno, con respecto a, creo que la última oración de la enseñanza de Horacio fue como el broche de oro, ¿no? Y es lo que repitió Marisa, que fue el temor a perder la gracia. Pero ¿cómo se llama? La pelotita golpeando mi cabeza me quedó antes, y quizás es una novatada lo que digo, porque siento que por ahí las vendas mías empezaron a caer relativamente hace poco, ¿no? Pero ¿cómo estamos seguros que este mismo sistema y este mismo mundo no nos va a obnubilar en su segunda venida y como no nos vamos a dar cuenta? Quizás es una novatada lo que pregunto, ¿no? Pero mucha gente que creyó bueno, en gente con poder, no creyó y pecó por estar perdida. ¿Y por qué no nos podría pasar? Bueno, quizás es re de novato lo que digo yo, pero es lo que me quedó resonando en mi cabeza. Bueno, la Biblia dice que cuando el anti-Mesías, el anticristo se manifieste, va a tratar de confundir aún a los escogidos, dice la palabra. Entonces, nadie está exento, es nuestra tarea mantenernos ligados a Él en oración, en comunión, mantenernos en cuerpo, lo que decíamos al principio, porque la intención siempre de Satanás fue, es y será la misma: alejarnos de Dios, separarnos de Él y tratar de confundirnos. Entonces, exento no está nadie, pero sí debemos estar alertas, tener cuidado, porque seguro que eso es lo que Satanás va a intentar, no hay duda de eso. Agrego la vida de cuerpo, Maru, que es lo que venimos hablando, la vida de cuerpo. La vida de cuerpo es fundamental porque uno se puede confundir, dos, potencialmente también, pero tres, que están alineados con la voluntad de Dios, ya te digo, es más difícil. Entonces, la vida de cuerpo, practicar la vida de cuerpo, congregarse, reunirse, desarrollarse, imprimirse en otros, todo eso te va acercando al ejercicio de que en la multitud de consejos está la sabiduría.
Entonces no es que resolvés solo. Marisa y Freddy, por ejemplo, por decirte un ejemplo. Ya, Marisa manda un mensaje, pasa esto, qué sé yo, y nos podemos echarlo, el Freddy me llama y dice, uno va ejercitando en conjunto y en vida corporativa una visión. Entonces no es la de uno solo, sino que uno va complementándose con el cuerpo y se va retroalimentando. Entonces es más difícil engañar al que no está solo. Pablito, Gaby. Nada, gracias Horacio por la enseñanza, Ada, como siempre. Y un poco me ponía a reflexionar, ¿no? Cuántos actos de gracia que Jesús hizo por cada una de las personas. Y que tenemos que imitar eso. No porque nosotros podamos dar gracia, porque eso es algo casi como exclusivo de Dios y de Él, pero sí siempre pensar de hacer algo por el otro aunque no se lo merezca, porque eso tiene un resultado. Incluso cuando hasta es antimarketinero. ¿Y a qué me refiero? Recordaba recién la historia de Zaqueo, y Jesús le dijo, bajá del árbol el día de hoy, voy a comer a tu casa, al mayor pecador, y escuchándolo todo el mundo. Entonces, incluso a ese nivel, la verdad que es sorprendente lo que hizo, y es altamente imitable. Y pensaba recién que quizás le dio a Horacio más trascendencia cuando yo dije, ¿qué haría Jesús en este momento? Pero cada vez me la creo más. ¿Qué haría Jesús? Y estos días tuve episodios medios de reaccionar, y después caigo y digo, no es por ahí, pero me doy cuenta tarde, porque soy demasiado humano todavía. Pero no, la verdad que hermosa la enseñanza, y el apoyar de esta forma los pies sobre la tierra está buenísimo. Incluso hasta me quedé con algo cuando decías, Horacio, dar buenas noticias a los pobres de espíritu. Claro, también me caí en cuenta de que no hablamos de pobres materiales, hablamos de pobres de espíritu. Nada, un montón de cosas para bajar de la cabeza al corazón. Tengo dos versículos para Maru, para que lo busque y lo lea. Hebreos 10, 24 y 25. Antes que el Horacito le dé a Hernán y Vicky, para darle una respuesta a Maru. A ver, Hebreos 10, 24 y 25. A ver, Maru, ¿qué dice? Activa el micrófono. Espera que lo tengo que buscar. Sí, amor. Sí, tranquila. Hebreos 10, 24 y 25 te va a dar una respuesta que coincide con lo que dijo el Horacito. Bueno, que sigan otro mientras yo lo busco, porque estoy lenta buscando. Bueno, está bien. Después lee Maru, dale, Horacito. Jorge Nelly, mira, saluda de sí. Hola. Hola, mi amor. Jorge Nelly justo perdió un juguete, entonces vino a llorisquear acá. Jorge Nelly, los escuchamos con lo que quieran compartir. Yo quiero compartir una buena noticia. Hace poquito, unos días apenas, tuvimos otro nieto. De la hija más menor, ¿no? De la menor, tuvimos un nietito más, así que es un integrante más de la familia. Y bueno. El primer varón. Sí, el primer varón de los nietos. Qué bueno, qué bueno. Un Jorgito. Bueno, solo dos cositas, o tres. Para una, lo de Maru, nadie está exento, y el diablo es muy astuto.
Si nosotros estamos en cuerpo, como dice Horacito, escuchando una sola campana, no como dice Horacio el Sabio, que empezamos a buscar en YouTube y en todo lo que cada uno tiene su libreto, sino que busquemos a un solo maestro que hable de la palabra de Dios como está escrita, no como él la interpreta. Si estamos así en cuerpo, yo creo que, como decía Horacito, va a ser difícil que nos equivoquemos 3 o 4 personas. Acá somos 7. Nos tendríamos que equivocar todos. Y respecto a lo que decía Pablo, la palabra de Dios dice que todos recibimos algo de gracia. Y lo que recibimos de gracia la tenemos que dar por gracia. Nosotros por gracia estamos recibiendo la enseñanza de un maestro y una maestra. Y de varios hermanos que comparten, así como compartimos nosotros. Bueno, eso que recibimos nosotros es de gracia, porque es palabra de Dios. Y esa gracia nosotros la tenemos que compartir a otros que no conocen o que quizás estén equivocados, o porque tienen una mala enseñanza, por una estructura o religiosidad. Entonces nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios porque la hemos recibido de gracia. Así que con eso, ese es mi aporte. De lo que la enseñanza, obviamente, nada, 10 puntos. Gracias, Jorge, gracias, Nelly, felicidades por el nieto varón, que Dios lo bendiga mucho y Dios cuide mucho su vida y su salud, y es una alegría esa noticia. Y con respecto a un comentario para Pablo, antes de que Maru lea los dos versículos, vos en particular tenés una característica de dar sin esperar recibir siempre, o sea, siempre tenés, es como natural. Entonces, si uno empieza a ver el efecto de lo que vos generás en tu entorno y lo haces como naturalmente, imagínate si impartís no solo eso, sino un poquito más, algo de lo que tenés adentro, algo de lo que transformó tu vida, con esa naturalidad con la que sos 100% generoso. Yo te conocí por lo generoso que fuiste, siempre. Entonces, y así te conoce todo el mundo. Entonces, si vos lográs a esa generosidad natural que tenés, agregarle más gracia y más sabiduría de Dios, eso no tiene techo. Así que yo creo que por ahí viene lo que Dios tiene para vos, Gordita. Gracias, Sora. Gracias, amigo. Gordita, Maru. Bueno, Leo. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bueno, Maru te decía, si hasta el final, ¿no? Si viene el Señor, si suena el shofar y somos arrebatados, bueno, veis que aquel día se acerca, porque el mundo no da más. No da más. Entonces, estamos viendo que aquel día se acerca. Y ahí está diciendo que juntos nos debemos estimular al amor y a las buenas obras, y ese es el motivo de congregarnos. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino estimulándonos al amor y a las buenas obras, cuando vemos que la cosa está que arde, ¿no? Ahí tenés la respuesta, Maru, a lo que vos comentabas. Dale, Horacito. Perfecto, entonces, ahora, para cerrar, bueno, estamos organizando algunas reuniones en el sur, les cuento, y nos estamos reuniendo en el norte, así que estamos reorganizándonos para desdoblar, ahí combinando un poco con Maru, con Flor, para ver, y Pablo siempre y Gaby dispuestos en el sur, entonces para ver si en vez de miércoles en el sur hacemos sábado en el sur. Entonces, bueno, estamos en esa organización para pisar el sur un poco más. El norte ya es medio nativo, ¿no? Entonces, miércoles por medio nos encontramos en lo de Carinu en algún lado, pero el sur también existe. Así que, bueno, hay que aprovechar que está Flor y generar el vínculo para que esté, hacer el puente para que esté Diego y otros, y generar esa vida de comunión. Le voy a pedir a mi amiga personal con su dedo, Gabriela Bobbio, que cierre la reunión en oración y que incluya dentro de sus oraciones la vida de Marita, que está
descompuesta, de Karin, que no sé qué pasó, la vida de la maestra de la hija de Charo, de la hija de Maru, y sobre todo tu dedo, Gaby. Bueno, te pedimos, Señor, primero te damos gracias por el momento que compartimos hoy, las palabras del pastor para con todos nosotros, con un fabuloso tema que es la gracia de Dios. Agradecerte por todas las gracias que nos has ofrecido en nuestras vidas en general. Agradecida por ella y por todo lo que nos das, todo lo que nos mostrás en este camino del conocimiento de Dios y lo que nos mostrás con tus palabras. Personalmente sigo esa tesitura desde que te conozco y agradecida siempre sin temor a la pérdida de la gracia. Agradecemos por la salud, pedimos por la salud de Karin, de Marita, de la maestra de Charo o de la otra nena que no me acuerdo. Te pido por la salud de todos los otros, particularmente por mi dedito que se sane bien. Te pido particularmente y agradezco por la salud de la mamá del compañito de Josefina, que había estado en oración. Mañana la voy a ver, está mucho mejor, así que sigue con su quimio diaria, pero está mucho mejor y bastante rehabilitada. Y bueno, no sé si me olvido de alguna otra oración más, pero te pedimos por todo aquel que lo necesita. Bueno, no me acuerdo si me quedó algún otro razonamiento, pero te damos gracias por eso y por estar siempre en nuestras vidas y mostrarnos el camino con tu palabra. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Bueno, amigos, les dejo un beso. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.